Proverbios 19, verso 21. Proverbios 19. Vamos a leer algunos versos, pero quiero poner algunos fundamentos y iniciamos con ese verso. ¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Dice, mas el consejo de Jehová permanecerá. Pueden haber muchos pensamientos, pueden haber muchas cosas, pero hay planes que Dios tiene para nosotros y esos van a permanecer. Amén. Vaya conmigo ahora, por favor, a Isaías 55. Isaías 55. Amén. Acompáñenme y tomamos ahí unos versos, el verso 10 y el verso 11. Amén. Y aquí encontramos que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Diga, todo tiene un propósito. Y por favor léalo así con los sentidos bien abiertos, porque dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. O sea que al descender tiene un propósito. Dice, y la hace germinar y producir. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. No sé cuántos de los que están aquí comemos. ¿De dónde viene? De parte de Dios. Luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será, dice, prosperada en aquello para que la envíe. Ponga la Biblia, por favor, a un lado. Levante sus manos y diga, Padre, tú tienes una porción. Tú tienes planes para mi vida. Yo quiero que por favor esta oración usted la haga con esa certeza y con esa seguridad. Por eso muchas veces yo le pido que usted diga, Señor, yo quiero de lo que hay en el cielo. Y por eso a veces le digo, usted tiene que renunciar a la enfermedad. Usted tiene que renunciar a la pobreza. Usted tiene que renunciar a aquellas cosas que le están robando el gozo. Usted tiene que renunciar a aquellas cosas que están destruyendo su vida. Usted tiene que renunciar a aquellos vicios que usted no puede dejar. Usted tiene que renunciar a todas esas cosas y declarar de que el reino de Dios está siendo establecido y que lo que hay en el cielo, que hay gozo, hay paz, hay felicidad, hay salud, hay bendiciones, eso también es nuestro, porque son los propósitos de Dios. Cuando Él envía su palabra es para hacerla prosperar en nuestras vidas. Padre, me declaro una persona prosperada a través de tu palabra. Si alguien entendió eso, déle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Siéntese y vamos a entrar en materia, a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Quiero hablarles por un momento acerca de el propósito de Dios. Es la clave para nuestra realización. El propósito de Dios es la clave para nuestra realización. Todos queremos ser eficaz, todos queremos realizarnos en algo en la vida, ¿sí o no? Todos queremos funcionar de la manera que debemos de funcionar. Todos queremos tener el éxito que deberíamos de tener en lo que hacemos. Entonces, para que nosotros podamos tener ese éxito, para que nosotros podamos tener esas cosas que estamos nosotros soñando y esperando, debemos de entender de que Dios tiene un propósito para nuestra realización. No sé si hasta ahí estamos claros. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo que nosotros debemos de adquirirlo para que podamos realizarnos y sentirnos como Dios quiere que nosotros nos sintamos. Y yo creo que Dios desea que todo hombre encuentre su propósito. ¿Usted cree eso?
que Dios quiere que todo hombre y toda mujer encuentre su propósito. Un hombre y una mujer que ha encontrado el propósito de Dios es una persona que se siente realizada, que se siente feliz. No que no va a tener problemas, no que no va a tener dificultades, no que no va a pasar por adversidades. Claro que va a pasar por todo eso, pero se siente feliz, se siente contenta porque está haciéndose realidad lo que ha soñado. Y aunque le cueste ese sueño, pero usted está feliz, está contento porque sabe que ha encontrado algo que le da sentido, algo que le hace moverse, algo que le hace a usted pagar el precio. Amén. Entonces es cuando usted encuentra el propósito para lo que Dios lo ha llamado. Y entonces Dios desea que todo hombre, que toda mujer de esta iglesia encuentre ese propósito para que encuentre la completa realización. Dios quiere que los jóvenes de esta iglesia encuentren el propósito por el cual están en esta iglesia, por el cual Dios los ha llamado. Dios quiere que los hombres de esta iglesia, las mujeres de esta iglesia, los niños de esta iglesia encuentren el propósito. Entonces se hacen realidad aquellas cosas que nosotros estamos anhelando. Dios quiere que en el área donde tú te mueves, tú te sientas realizado, y para eso Él tiene planes y tiene propósitos para tu vida. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si un hombre quiere saber cómo funcionar, tiene que buscar ese propósito, conocer esos principios que Dios tiene para su vida, y entonces va a poder hacer realidad ese propósito. Y nosotros leímos algunos de los versos que leíamos, es el que nos hablaba el proverbista. Y el proverbista nos está diciendo que podemos hacer todos los planes que nosotros queremos. Nosotros podemos planear muchas cosas, pero si esos planes no se alinean con lo que Dios tiene para nosotros, vamos a estar siempre naufragando o vamos a estar siempre yendo en contra de la corriente, porque Dios tiene planes para nosotros. Pero si nosotros no aceptamos esos planes, siempre vamos a ir en contra de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, por eso es importante alinearnos. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, dónde Dios quiere que me desarrolle, cuáles son las cosas que Dios me ha dado, los dones, las habilidades. Porque no se trata de competir, se trata de complementar, se trata de que hagamos equipo, se trata de que podamos realizar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta iglesia tiene propósitos. Usted tiene propósitos. Hay propósitos que son generales, que son para todos, y hay propósitos individuales, tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces necesitamos entender de que Dios tiene un propósito. Entonces por eso el proverbista dice: podemos hacer todos los planes que se nos ocurran en esta vida, pero si no hacemos nuestros planes de acuerdo a los propósitos de Dios, no vamos a funcionar, no vamos a alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que es mejor que nosotros nos alineemos a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, mi pregunta es: ¿Jesús conocía su propósito, sí o no, sí, al venir a esta tierra? Sí. ¿Conocía su propósito? Claro que conocía su propósito. Claro que sabía lo que venía. Y cada vez que una persona conoce a lo que ha venido, conoce su llamado, conoce su propósito, no le interesa enfrentar las adversidades, porque sabe de que detrás de eso hay algo que Dios tiene para su vida. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque yo sé que hay personas aquí que están en este momento pasando por situaciones adversas, pasando por situaciones difíciles, pero saben de que en todo esto hay un propósito. Saben que en toda esta situación, cuando tú estás en esa adversidad, cuando estás viendo enfermedad, cuando estás viendo que las cosas se ponen demasiado difíciles, el propósito de Dios es demostrarte de que Él sigue teniendo el control, Él sigue siendo el sanador, Él sigue haciendo milagros, Él sigue siendo el que provee todo aquello que nosotros necesitamos, y ahí se va a manifestar en esa área que tú necesitas conocerle como lo que tú estás necesitando. Entonces, en medio de todo eso hay un propósito de parte de Dios. Jesucristo conocía el propósito. Jesucristo sabía de que el hombre había renunciado a la autoridad, el hombre había perdido todo lo que Dios había alineado, lo que Dios había asignado, pero un hombre en determinado momento falló, y Jesucristo sabía que había que recuperar eso. Y vino a este mundo para darnos a nosotros salvación, para liberarnos de todo el pecado y de todas aquellas cosas que estaban en contra de nosotros. Había un propósito.
Él estaba en este mundo para cumplir lo que el Padre le había enviado. Había un porqué. El propósito es un porqué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me encuentro en esto? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de lo que está sucediendo? Y esas son las cosas que a veces nosotros nos cuesta entender. Pero le dije, Jesucristo estaba cumpliendo un propósito. Él sabía que venían momentos difíciles. Y en el capítulo 16 comienza a hablarles a los mismos discípulos acerca de lo que él iba a padecer. En el verso 22, en el verso 21, 22 y 23 comienza a relatarles que él tenía que ir a Jerusalén, tenía que ir a sufrir, tenía que pagar un precio. Todo propósito tiene un precio. Van a haber momentos que van a haber lágrimas. Van a haber momentos donde nada tiene sentido. Van a haber momentos donde no vas a querer pasar por ahí. Pero es necesario que pasemos por ahí para que podamos ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces Jesucristo comienza a relatarles y comienza a decirles que él iba a ser crucificado. Cuando los discípulos escuchan esto, uno de los discípulos se acerca a él. Nosotros sabemos que Pedro se acerca a él y le dice: Maestro, quita esa idea de tu mente. No vayas a permitir de que tú seas crucificado. No vayas a permitir de que tú sufras. Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. No conoces el propósito que el Padre tiene conmigo. Yo sí conozco el propósito. Y aunque tenga que sufrir, aunque tenga que morir, pero yo vine aquí para dar la vida, para que todo aquel que cree en mí tenga vida y tenga vida en abundancia. Amén. Hay un propósito. Y le dice: no te metas en lo que Dios tiene conmigo. Tú ves lo que ven los hombres, pero yo veo lo que el Padre tiene para mí. Hay un propósito. Hay algo que tú a veces no puedes entender, pero detrás de eso Dios tiene algo que te va a levantar, que te va a ayudar, y vas a ser una persona diferente. Y gracias a ese propósito de Jesucristo, hoy todos nosotros tenemos acceso a la salvación. Diga: los propósitos pasan, pero vale la pena. Vale la pena pasar por ahí. Aunque la reacción de los discípulos fue: reprende, quita ese pensamiento. A veces tenemos que pasar por ahí. A veces se tiene que pasar por el dolor. Pero el dolor no es el fin de lo que Dios quiere hacer en ti. Porque si hay un dolor, Dios también tiene el aceite para sacarte de ese problema y de ese dolor. ¿Me dice amén a eso? Amén. Ahora, si Jesucristo tenía un propósito y tiene un propósito, ¿será que es importante que nosotros cumplamos el propósito? Pregunto, ¿será que es importante que usted y yo cumplamos el propósito? ¿Usted cree de que nosotros debemos de cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros? Ahora, ¿qué es un propósito? Quiero darle algunas cositas que nos ayuden para que podamos... ¿Cuántos de los que están aquí por casualidad tienen un auto? Levánteme la mano. Si no tiene auto, Dios le puso 2 pies. ¿For what? ¿Para qué? ¿Para qué compró el auto? Para moverse. Y si ese auto no se mueve, ¿qué sucede? No está cumpliendo su propósito. No está cumpliendo su propósito. Llévese toda la mente, vaya juntamente conmigo. 285, montón de tráfico, carro del año, pintura de la mejor, las mejores llantas, el estéreo con música cristiana, claro, a todo volumen. De repente se paró, no sigue más. Usted dice: ¿pero cómo? Es nuevo. Y usted ve unas chatarras que le pagan. Porque uno tiende a ver las cosas más cuando está en una dificultad. Hay unos carritos que, sí, ¿y este cómo me pasa? Y usted está ahí, está parado. Le dan ganas de bajarse, de darle una patada al carro, hasta maldecirlo. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué ese carro, perdón, me moví? ¿Por qué ese vehículo
dejó de cumplir el propósito. Usted lo compró para que lo llevara de un lugar a otro, para que lo moviera, como dijo la hermana Laura, para que le diera esa transportación. Y cuando no le está dando eso, no le está cumpliendo el propósito. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado paralizados y Dios nos está diciendo: hijo, hace esto, te ves bien, te tengo con muchas cosas, he puesto dentro de ti talentos, dones, pero nosotros estamos así: no, es que si nace el hermano, no, que esto no otro, y estamos parados cuando tenemos tanto talento, tantas cosas para dar, porque Dios te creó con propósito, no simple y sencillamente para que estemos así, calmaditos, inmovilizados, no. Escúchame bien, hay gente que necesita una palabra que tú la tienes, hay gente que necesita tus manos que toquen sus vidas para ser sanadas, hay gente que necesita que tú le levantes el ánimo, pero nosotros estamos estacionados en el tráfico, parados, como que no tuviéramos nada que dar. No, tú tienes propósito, tú te levantas, tú te despiertas, tú sabes hacer la guerra que Dios quiere que tú hagas y hacer cosas grandes para el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Entonces, diga: Dios me creó, con propósito. Debo moverme. Dígalo así con certeza. Usted debe moverse también. ¿De qué sirve tener un carro fantástico, bonito, del año, y no le sirve? Solo para verlo. De la misma manera, yo no sé si Dios se ha enojado una vez con nosotros, que no sé cómo Él es amor, pero si fuera hijo, si yo fuera, o si usted fuera el padre, quizás de todos los que estamos aquí, alguna vez se hubiera enojado con cualquiera de nosotros. Why not? Why? ¿Por qué no está cumpliendo el propósito? Por eso diga: Dios me está hablando, porque quiere que cumpla ese propósito. ¿Cuántos entienden eso? Entonces es necesario cumplir el propósito, es necesario entenderlo, es necesario que nosotros sepamos de que hay que pagar un precio. Diga: yo quiero estar en movimiento, yo no quiero estar durmiendo. Anoche nos enseñaron eso. Cuando los gigantes están dormidos, pasan muchas cosas. Pero cuando los valientes, digo gigantes porque es lo mismo, un valiente es un gigante, pero cuando un valiente se levanta y le cree a Dios, es capaz de movilizarse y hacer cosas grandes en el reino de Dios. Entonces, muy importante que sepamos de que el propósito también tiene un precio. ¿Será que es bueno permanecer en el propósito que Dios tiene para nosotros? Amén. Y permanecer es estar perseverante en ese propósito. Hay un hombre que se mantuvo firme en el propósito que Dios tenía para él. Todos conocen la historia de Nehemías, un hombre que se mantuvo persistente al propósito que Dios tenía. Este hombre cumplió un propósito muy importante en la vida, pero no quiere decir de que porque él cumplió ese propósito no tuvo oposiciones. Recalco y diga por favor: el propósito va a tener oposiciones. Por favor, lo repetimos todo: el propósito va a tener adversidad, pero lo voy a cumplir, diga, porque sé de que Dios tiene algo para mí. Si nosotros vemos la vida de Nehemías, estuvo llena de oposiciones. Recordemos que estaba en Persia, estaba sirviéndole el vino al rey, tenía una muy buena posición, pero de pronto pregunta cómo están los muros en Jerusalén. De pronto se le ocurre nuevamente indagar cómo están las cosas, y aunque él está sirviendo la copa, o le está sirviendo el vino en el palacio, donde está confortable, donde está bien, y aunque ustedes saben que si alguien conspiraba contra el rey, era el primero que probaba el vino, y si algo le ponían a la copa del vino, el primero que caía era él. Pero todo tiene riesgos. Si usted no arriesga, no gana. Pero él estaba en ese lugar, pero él se dio cuenta de que Dios tenía algo diferente para él. Aunque tenía una buena posición, estaba en un buen lugar,
Pero él en ese momento se dio cuenta de que había nacido para reconstruir los muros en Jerusalén.